los hombres se van a reivindicar, gloria a Dios. Y para eso traemos una mujer que ha sido renovada en el espíritu, ya no es de machista ni es matriarcado como es en la zona que ella vive o que vivió y nació, sino que ella es una mujer del espíritu y es una mujer que ya por el espíritu entiende las verdades de la palabra. Entonces hoy vamos a hablar de los varones. ¿Cuántos varones quieren que hablen de qué dice Dios acerca de ellos? El pastor se demoró 3 sábados, entonces hoy, bienvenida Senia, Dios te bendiga y que Dios te use para hablar y bendecir y escuchar todo lo que Dios tiene en su corazón acerca de nuestros amados varones. Amén, pastora. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ¿ya? Buenos días a todos, amada iglesia. Es un privilegio porque vamos a empezar a ver y quiero que las mujeres estemos muy atentas. Definitivamente creo que es el diseño de Dios con nosotras. Nosotros, el amor en las mujeres está acompañado de admiración, ¿no? Y es muy importante para nosotros admirar a los varones. Y es el diseño porque Dios sabe que el hombre necesita honra. Entonces, cuando podemos ver a los varones, a nuestros esposos, padres, hijos, con el diseño del propósito de Dios, definitivamente también como mujeres, como esposas, como madres, vamos a poder caminar conforme a ese modelo. Y varones, atentos, porque tienen un gran privilegio y una gran responsabilidad. Vamos a ver el propósito que Dios tiene con el hombre. Y es muy interesante que desde el principio, en Génesis 1:27, Dios deja plasmado en la palabra claramente cuáles eran las 4 etapas en el desarrollo del hombre, de acuerdo al modelo y al plan que él mismo estableció. Y se los voy a leer, si tienen sus Biblias con ustedes, pueden leerlo en sus Biblias. Dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Primero, veamos que Dios tenía un plan y un modelo, que los varones, al igual que nosotras las mujeres, obedecemos a un diseño, a un propósito. La pastora lo decía en la oración final y conectaba perfectamente con la palabra que Dios quiere traernos hoy. Todo esto obedece a un propósito. En este pasaje podemos ver que el hombre fue creado primeramente para Dios. Por eso, repito, lo decía la pastora al final de la adoración, ese es nuestro espacio, nuestro hábitat, donde podemos relacionarnos con Dios. El hombre fue creado para Dios. Luego, en su plan y en su modelo, Dios lo complementa con la esposa. Más adelante, ya junto con su esposa, Dios le permite y le da el propósito que debe cumplir ahora como padre. Y ya junto a su esposa, como una sola carne, les da la posibilidad de administrar toda la creación, de administrar la tierra. Miren que el plan y modelo del Señor era perfecto, o sea, la razón del hombre está en Dios. Si el hombre pervierte eso, pues todo lo demás se altera, porque la razón de ser es que fue creado para Dios. Me gusta mucho porque para mí el tema del propósito es algo que ha estado siempre en mi corazón y creo que las grandes batallas de nuestra vida se dan a raíz del propósito que Dios tiene con nosotros. Pero lo más importante es conocerlo. Varones, aquí está. Dios los creó para Él, para habitar en su presencia. Y me gusta mucho este material, lo escribieron los pastores y me pareció tan hermoso ver cómo el hombre, en el plan de Dios, él es el iniciador de las cosas más importantes y lo vamos a ver. El hombre como creación de Dios da inicio a la vida espiritual, a las creencias, a la fe. En el modelo, como Dios lo diseñó para él, el hombre entonces da inicio a la fe, a lo espiritual. El hombre, su vida de pareja como cónyuge, da inicio a la humanidad. El hombre como padre da inicio a los principios y a la moral. Y el hombre como administrador da vida a las leyes, a las normas,
a todo lo empresarial. Miremos que en el modelo de Dios, el hombre es dador de vida, es iniciador. Dios lo creó para iniciar. Miremos cómo el hombre fue, o en el diseño de Dios, el hombre como creación exclusiva para él. Dice que lo creó a su imagen. Adán fue producto del deseo de Dios. Varones, son producto del deseo de Dios de tener a alguien semejante a él para relacionarse, para amar. Dios quería a alguien como él, a su semejanza. Dice la palabra que dice que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y ese deseo de tener comunión con alguien semejante y de amarle es la primera razón o la razón primordial de la existencia del hombre. Después el hombre es diseñado como creación exclusiva de Dios para tener comunión. ¿Por qué podemos tener comunión con Dios, o varones? Porque pueden tener comunión con Dios al igual que nosotras. ¿Por qué? Porque es que somos diseñados y ustedes fueron diseñados a semejanza de Dios. La forma en que Dios quiere que nos acerquemos a Él y que ustedes como cabeza en los hogares se acerquen a Él, no es a través de una religión. Aquí está en el modelo de Dios, es a través de una relación. Dios creó al hombre para relacionarse con Él y es uno de los beneficios de haber sido creados a semejanza de Dios. Y está diseñado para acercarse y mantener una relación con Dios. Me gustó mucho esto y es que todo lo que fue creado en el universo beneficia a la tierra. Todo lo que fue creado en la tierra fue hecho para el hombre, pero el hombre es exclusividad de Dios. Dígame si no es hermoso entender que todo lo que Dios creó en todo el universo fue hecho para beneficiar la tierra, ese planeta donde habitamos, la creación de Dios. Que todo lo que Dios hizo en la tierra, y lo vamos a ver ahorita por su palabra, se lo entregó al hombre para que lo beneficiara, pero que el hombre, Dios determinó que era exclusivamente para él. Imagínense el privilegio y la responsabilidad que tenemos y que tienen ustedes, varones. Son un diseño, una creación exclusiva para Dios. El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece, pero vemos esta verdad tan hermosa. Son exclusividad de Dios. Fueron diseñados para tener comunión. Fueron diseñados para amarle. Veíamos que Dios creó al hombre por la necesidad de tener a alguien semejante con quien relacionarse y por esa necesidad de amarle. De manera que tienen esa capacidad de amar como Dios los amó al crearlos. Y la otra razón como creación exclusiva de Dios es el adorarle. El adorarle es esa intimidad con Dios. Y hay una analogía que es perfecta y es que la intimidad con Dios es como el sexo de la vida espiritual. Es exclusivo. Es solo con nuestro Señor, nos relacionamos con Él. Como decía hoy el pastor, nos humillamos porque reconocemos que Él es grande, que Él es el Todopoderoso. Es por eso que la idolatría es vista como fornicación, porque estamos diseñados para tener intimidad única y exclusivamente con nuestro Dios, el Dios verdadero. En otra parte del plan de Dios, del diseño y el modelo de Dios, después de haberlo creado exclusivamente para Él, para relacionarse, Dios lo complementa ahora con su esposa y tiene un nuevo rol y una nueva dimensión, y ese es el ser cónyuge. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados. Dios provoca en el hombre la misma necesidad que él tuvo en su corazón de tener con quién relacionarse y a quién amar. Ahora en el corazón de Adán y de los hombres estaba la necesidad de a quién amar, con quién tener comunión. Y por eso es que el hombre, Dios entonces le entrega a la mujer, pero tiene una medida y dice, es un ser que deberá ser tan amado de la misma manera en que Adán lo fue por Dios. Y vamos a empezar a ver cómo Dios da unas medidas para ese amor y un diseño para la manera en que ustedes hombres están hechos para amar. Y fue algo que a mí me inquietó desde que empezamos a ver en la escuela Atalaya, que uno siempre pensaba efectivamente que la mujer era la que ponía el amor en la relación. No, el diseño de Dios es que con el mismo amor que Él los deseó y los creó,
puso ese mismo deseo de amar en su corazón para estar llenos de ese amor y poderlo entregar ahora a sus esposas. Ese es el diseño de Dios. Y es increíble que decía este material y me gustó muchísimo que Dios le da a Adán la posibilidad de ponerle nombre a todos los seres que Dios había creado. Después le da a Eva y junto con Eva le da la orden de multiplicarse y ahora ellos deben ponerle nombre a sus hijos. O sea, la creación de Dios la entregó para que el hombre la llamara como a él le parecía. Pero ahora junto a su esposa le da la orden de que se multipliquen, de que fructifiquen y que ahora ellos mismos, cada uno, le pongan nombre a sus hijos y se da así inicio a la raza humana. En esta dimensión, en este rol de el hombre como cónyuge, Dios nos deja en la palabra cuál es el modelo, cuáles son las medidas del amor que les estaba diciendo. En Efesios 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza o es cabeza de la mujer. Escuchemos esto. Hasta aquí hay una revelación parcial, pero es que Dios les da un modelo. ¿Cómo así que es cabeza? No es cabeza de una manera autoritaria. Ahí da un modelo. ¿Para qué es cabeza? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, da la medida del amor. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y acá vemos muchos elementos, varones, que Dios les da para ejercer ese rol de ser cabeza en sus hogares y en su rol como esposos. Y es la medida del amor, es el amor con el que Cristo amó a su iglesia, o sea, hasta ser capaz de dar la vida por ella. Dice acá que se amen como a sí mismos y que la cuiden y la sustenten. Están hablando del mismo modelo de Cristo con su iglesia. Ese es el modelo del varón. Cuidar, sustentar, amar como a su propio cuerpo, como a hueso de sus huesos, porque lo somos. Y entonces Efesios termina diciendo por qué entonces él dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Definitivamente en la palabra está escrito con nivel de detalle el diseño perfecto de Dios, ¿no? La medida del amor, varones, amen a sus mujeres como a ustedes mismos. Así como decía que el deseo de Dios de crearlos fue el amor que Él quería expresarles con ese mismo amor que los creó. Y mujeres, nuestro deber es respetar y honrar a nuestros maridos. La pastora decía, definitivamente, cuando se pervierten estos diseños y hablaba del matriarcado y de la forma cuando no estamos en el Señor en que llevamos nuestras relaciones, como si nosotros alteramos los diseños y los modelos de Dios, hay consecuencias. Se pervierte el diseño de Dios y hay consecuencias nefastas en las familias, en los hijos, y lo vemos, ¿verdad? Y lo estamos viendo en la sociedad. Pero cómo cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Él restaura, y esa es parte de la restauración de Dios, el modelo de manera correcta. Y yo les cuento que fue una de las primeras cosas que Dios me enseñó. No, ahí sí, no estaba en el libreto, no estaba en los apuntes, pero es real. De las primeras cosas que Dios tuvo que, se está riendo Luis Alberto si lo mira, las primeras cosas que Dios tuvo que restaurar en mi vida fue esta. Y ahora entiendo por qué lo hizo, porque
si no estamos bajo el modelo correcto de Dios, nada va a funcionar bien. Ni la pareja, ni la relación de pareja, ni la educación de nuestros hijos, que lo vamos a ver, ni lo que Dios ha puesto en nuestra mano para señorear, nada. Nada va a funcionar bien, aunque aparentemente así sea. Y les quiero compartir algo hablándoles de esto. En el inicio de mi vida cristiana me costaba mucho madrugar a buscar la presencia de Dios y un día lo pude hacer y estuve feliz por eso. Y Dios me permitió una visión y yo veía en esa visión, me veía vestida con un abrigo de piel, con unas gafas así grandes, o sea, se veía mucha opulencia. Mis hijos pequeños al lado y Luis Alberto un paso atrás. Y por el sitio era como Europa, por las construcciones que había al fondo. Y llegaba un carro negro muy grande, como una limusina a recogernos. Y yo miraba toda esta situación y yo sentía que faltaba algo en medio de esto y que algo no estaba bien, faltaba algo. Pero era como si eso fuera lo que yo había soñado. Y, y yo escuché en mi corazón la voz del Señor que me dijo, ¿esto es lo que quieres? Y yo miré todo esto y yo seguía sintiendo que faltaba algo. Y al momento me volvió a decir, ¿o quieres todo conmigo? Yo me puse a llorar y le respondí, todo contigo, Señor. Y empezó toda esta restauración de este modelo real del que debe ser el varón. Mujeres, nosotros, como termina Efesios, empieza diciendo, estén sujetas a sus maridos como al Señor y les da a los hombres la medida de cómo amarnos, como Cristo amó a la iglesia. Pero termina diciendo, respetemos a nuestros maridos. O sea, en amor se da esa sujeción. Los varones son la cabeza y debemos reconocerlo, es el diseño de Dios. En la cabeza están los 5 sentidos y estos 5 sentidos varones les dan la posibilidad como cabeza de guiar a su esposa, a sus hijos hacia Dios. Esa es su responsabilidad, es su propósito, es el diseño de Dios con ustedes. El ser cabeza como esposos en los hogares es tipo de sacerdocio. Ustedes tienen esa unción como sacerdotes para llevar a su familia, a su esposa, a sus hijos, para dirigirlos hacia Dios. Es una responsabilidad. Son representantes de Cristo, como el pastor nos ha enseñado, son el modelo del Señor para sus hijos. Son responsables de la vida espiritual en sus hogares. Como cónyuges también el Señor los diseñó para amar. El hombre debe amar a su esposa como a su propia vida, ni menos ni más. Si la ama menos que a su despreciando, pero si la ama más que a su propia vida, le está quitando el lugar que le corresponde a Dios. Mire que hasta para la manera en que deben amar varones, Dios les da la medida perfecta. Ni más que a sus propias vidas, ni menos. Más que a sus propias vidas, solo puede estar Dios. Y menos que su propia vida, no, porque estaría menospreciando a las mujeres. Y una tercera dimensión de ese rol del hombre en el modelo de Dios es el de procrear, para multiplicarse, para dar vida con su esposa. La misma vida que Dios puso, el aliento de vida que puso Dios en el hombre, es la vida que dio para procrear junto con su esposa. Hay otra dimensión y ahora es el hombre como padre. Recuerden que primero Dios lo crea para él como algo exclusivo, lo complementa con su esposa y junto a su esposa ahora le da la posibilidad de ser padre. Y dice en el mismo pasaje que veíamos en Génesis, dice, da otra orden, llenen la tierra. Y me gustó esto, ya se acabó la discusión entre qué fue primero, el huevo o la gallina. Y sí, la Biblia lo dice, se acabó esa discusión. Ya cuando nos digan qué fue primero, nosotros podemos decir, no, fue primero la gallina. ¿Por qué? Porque es que Dios creó todo ser vivo y luego le dio la orden de procrear. Dios creó todos los animales que han existido y los que ya dejaron de existir. Pero solo al hombre le dio la orden de llenar la tierra junto con su esposa. O sea, fue una orden exclusiva para los varones. Y puso su confianza en una pareja de sexos distintos para poder llenar la tierra y que la raza humana nunca se extinguiera. O sea, definitivamente
la función de procrear, Dios estaba poniendo toda la confianza ahí en el sexo, en el procrear, para poder mantener la raza humana. O sea, por eso les repito, cada vez que se pervierte el modelo, el diseño de Dios, estamos atentando contra la vida. Veíamos que el hombre es iniciador de vida, de todo lo que Dios quiso hacer, pero cuando no se cumple ese modelo y ese diseño, pues estamos atentando contra esos principios de Dios. Dice, me gusta que al hombre Dios le permite sentir con su esposa ese deseo de amar, de sentir comunión con alguien, así como Dios tenía ese deseo cuando creó al hombre. Pero cuando le permite ser ahora como padre, le da la oportunidad de tener ese amor y ese cuidado como Dios, como padre, cuida de nosotros. Miren que son semejantes a Dios, y lo dice. La semejanza no es solo una palabra que está escrita acá, sabemos que la palabra es vida, para amar a sus esposas, pero también ahora, así como Dios es padre y cuida de nosotros, para ahora como padres, amar a sus hijos y cuidar de sus hijos. Y Dios da un mandato que ha sido también la inspiración de los altares familiares, y saber, como les he venido diciendo, que si no se cumple eso que Dios ha pedido desde la creación del hombre que se haga, pues estamos alterando todo. Y como padres dio un mandato, y está en Deuteronomio 6:5, y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como padres, Dios le dio una orden, una instrucción a los padres, y en este caso varones, de hablarles primero, amar y tener en su corazón al Señor. Ese es el orden, la relación, ahí lo vimos, la comunión íntima con Dios, que permite que ustedes estén llenos del Señor y tengan esa vida espiritual que los fortalece, y ahora les permite, después de tener a Dios en su corazón, en su mente, amarlo con toda su alma, ahora les permite repetir estas palabras y enseñárselas con su vida y con lo que están diciendo a sus hijos. Es un deber, es una orden de Dios de enseñar la palabra a sus hijos. ¿Cuándo? En todo momento, al levantarse, al salir, al entrar. Y son diseñados para dar testimonio. Dios manda quitar toda la idolatría del corazón, del pueblo, para amarle solo a Él. ¿Para qué? Inmediatamente dice, para que se lo enseñen a sus hijos. Varones, lo que ustedes hacen, la vida espiritual de ustedes, es lo que ustedes le van a transmitir a sus hijos. Es lo que van a imprimir en el corazón de sus hijos. Y con todo respeto, yo hago aquí una cuña muy importante, y lo he visto que es real. Luis Alberto y yo fuimos aún más motivados a sacar adelante lo que Dios estaba poniendo en nuestro corazón de los altares cuando tuvimos a Pablito y a Simón en nuestra casa. Cuando la mamá del pastor falleció, porque veíamos cómo ya en el corazón de los niños estaba el orar, el hablar de la palabra, o sea, era algo ya parte de su vida. Es real que si uno como padre ejerce esa función y esa orden que Dios le dio, eso va quedando en el corazón de nuestros hijos. Y eso nos confrontó y nos motivó a que era necesario que eso se replicara en todos los hogares. Entonces están diseñados para dar testimonio, para corregir. El amor también es para corregir. Es necesario levantar a nuestros hijos en corrección y en disciplina, que debe ser con amor y con la palabra de Dios. Y la disciplina, sabemos ese pasaje y debemos tenerlo claro, y varones, que la disciplina no da fruto inmediato y que a nadie le gusta. La palabra dice que no es agradable al momento, al tiempo presente, pero que da fruto y que después va a traer gozo. Entonces es necesario corregir, amonestar en el amor del Señor, sí, pero es necesario, porque el amor es también para corregir. Entonces, como padres están para dar testimonio, para corregir y para amar. Es un amor que no se puede comparar con el amor
que se debe tener o tenemos para Dios, ni con el amor que Dios le manda a varones a tenerles a sus esposas, pero es un amor semejante al que Dios le tuvo a Adán, porque es el amor que cuida, que instruye, que corrige. Dice que Dios es padre y que a todo el que recibe por hijo lo corrige, lo azota. O sea, y ese azotar es el de corrección, pero por amor. Entonces, ese es el tipo de amor como padre que Dios está forjando en el corazón y desea forjar en el corazón de cada uno de ustedes. Y hay otra dimensión dentro de ese plan y de esas etapas en el plan y modelo de Dios para con los hombres, y es el administrar la creación. Dios les da la orden dentro del mismo pasaje de Génesis 1:27 de sojuzgar y señorear. Y hace años que eso me inquietó y Luis Alberto me dio la definición y lo pude entender. Ejercer las veces de señor y dueño. O sea, Dios entregó, delegó al hombre la autoridad para ejercer las veces de todo lo que él había creado, lo había puesto ahora al servicio del hombre. Y dice la palabra que en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, Dios le da al hombre la administración de la tierra, de absolutamente todos los recursos. ¿Qué hace? Dice que, ¿cuál es la orden que le da? Que administre, que ordene la tierra de la misma manera como funciona en el cielo. El jardín del Edén era eso, una porción del cielo en la tierra. Y por eso la instrucción era que el hombre administrara tal cual era en el cielo. Debía cuidarla, debía gobernar de la misma manera que Dios gobierna en el cielo, con honor, con gloria, con honra. Y le da la orden de que gobierne aquí en la tierra. El hombre está hecho a escala de Dios aquí en la tierra. Y Dios le entregó el sojuzgar y señorear, es ejercer las veces de lo que Dios hace en el cielo, ahora ejercerlo aquí en la tierra. Dios le da esa orden a Adán, pero vuelve y se la da a Noé, después del diluvio, cuando solo queda las personas y los animales que están en el arca. Y le da la orden, los bendice, dice en Génesis 9:1, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicados, nuevamente como se lo dijo a Adán y a Eva, y llenad la tierra. Pero ahora les dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. El Señor da las instrucciones y ahora ya la creación, en el caso de los animales, no se sujetaban simplemente como en el diseño al principio en el Edén, sino que ahora era por temor se sujetaban al varón, pero tiene unas responsabilidades y definitivamente con los desastres naturales, con todo lo que se altera dentro de la creación, es muy fácil y yo lo he escuchado frecuentemente que la gente culpa a Dios. Dice Dios, pero ¿por qué permite esos desastres? ¿Por qué permite esto? Cuando pasó lo de Mocoa, había mucha gente quejándose, ¿no? Y le escuchaba yo y leía en los chats que Dios cómo permite esto, que un Dios bueno cómo puede permitir esto. Y venía a mi corazón ese pasaje donde dice que Él le puso límite al mar, ¿no? Y va y vuelve. Yo decía, no, Dios le puso un límite a todo en la creación. Es el hombre cuando no ejerce esa función que Dios le entregó de sojuzgar, de señorear, que pervierte y altera la creación. Y a los pocos días salió en la televisión diciendo que efectivamente había sido un mal manejo de la zona, de la ronda del río, y así con muchos de los desastres naturales. Es producto de la mala administración del hombre porque tiene una responsabilidad que Dios le entregó y que Dios confió. Una, para fructificar y multiplicarse, como en esta dimensión, como administrador de la creación, es la responsabilidad de preservar la vida, de preservar todo lo creado, de la moral, de preservar los principios. Cuando Dios creó todas las criaturas, la palabra extinción no estaba en el diccionario de Dios. Ha sido producto de la mala administración del hombre, de aquello que Dios le entregó. También lo creó para señorear. Señorear, usar todo lo que le ha dado, pero en la justa medida. La toma de decisiones que el hombre tiene que hacer debe ser para velar
entendiendo que todo esto nos lo entregó Dios, se lo entregó al hombre para que lo administrara, para dominar. Esa orden de dominar era al principio con base en la armonía, ¿no? Que habitaban en el diseño, en el Edén, pero después del diluvio, Dios da las instrucciones y ahora la armonía será por miedo o temor, que el hombre domina la creación. Y también le da, como administrador de la creación, la posibilidad de juzgar. Habla de juzgar, de manera que la implementación de un sistema judicial justo también es responsabilidad del hombre. Nuestras leyes deben ser reflejo de las leyes de Dios. Ese es el diseño, que nuestras leyes no vayan en contravía. Por eso, qué tristeza, y el Señor dice, ¿no? Que cuando el derecho se pervierte, porque nuestras leyes deben honrar la ley de Dios, deben estar acordes. Varones, aquellos que tienen la oportunidad de trabajar en la justicia o desde el trabajo donde Dios los haya puesto, tienen el deber que las leyes honren la ley de Dios. No deben controvertirla, ni ir en contra, ni anularla, ni desconocerla o burlarse de la ley de Dios, porque las leyes de Dios están diseñadas para proteger la vida. De la misma manera, los hombres tienen esa responsabilidad. Como les decía, el propósito de Dios es algo que ha inquietado mi corazón siempre, y creo firmemente que las más grandes batallas en nuestra vida se dan a causa de poder cumplir el propósito de Dios. Pero cuando conocemos por la palabra para qué nos creó Dios, definitivamente le encontramos sentido a la vida. Varones, Dios los hizo primeramente exclusivos para Él, para adorarle, para tener comunión. Es allí en la intimidad, en la comunión con Dios, donde los puede equipar para cumplir el resto del plan de Dios, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen administrador de todo lo que Dios nos ha entregado. Es en la intimidad, en la comunión, en la relación con Dios que pueden recibir lo necesario para cumplir su diseño, para cumplir su plan, su modelo y su propósito. Cuando Dios creó al hombre y vio todo lo que había creado, toda la creación, Dios vio que era bueno, y bueno en gran manera. Pero necesitamos vivir conforme a ese propósito. Mujeres, somos diseñadas, fuimos construidas, ¿no? Nos dijo el pastor, edificadas. Hermoso eso. Varones fueron creados como exclusividad de Dios, para habitar en su presencia, para ser sacerdotes, para amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hay una medida y tienen un modelo perfecto y precioso. Jesús, el varón perfecto, para amar, para dar la vida, para entregar, para sacrificarse. Tienen la responsabilidad de ser cabeza de sus hogares, de ser líderes espirituales. Miren, el diseño de Dios es tan perfecto, tan hermoso, que cuando se levantan los varones en sus hogares como sacerdotes, como líderes espirituales en sus casas, definitivamente la presencia de Dios se manifiesta de manera, estoy segura, sobrenatural. Hay restauración, hay transformación en el hogar, en los hijos, porque hay un hombre clamando, orando, buscando la presencia de Dios. Tienen la responsabilidad de cuidar y de proteger a sus hijos, de instruirlos en la palabra de Dios. Muchas veces nos hemos quejado, yo me he quejado delante de Dios de comportamientos de mis hijos. Y la respuesta que obtuve un día fue porque me desobedecieron. Yo esperaba que Dios me dijera, sí, hija, esos hijos, cómo se portan de mal, cómo te hablan. No, la respuesta fue el pasaje que leímos ahora, Deuteronomio 6, 5. Y la respuesta de Dios, yo me acosté quejándome y tuve un sueño y escuché. Yo me acosté preguntándole, ¿por qué esta generación está así, Señor? Pero quejándome. Y Él me respondió, porque me desobedecieron. Y yo me asusté y le dije, ¿en qué te desobedecimos, Señor? En que no les hablaron palabra. Primero tenían que guardarla en el corazón. Varones, su responsabilidad es delante de Dios, guardar la palabra de Dios en el corazón, amarlo, tener una vida íntima de comunión con Él, y después hablarles a sus hijos al levantarse, al acostarse, porque nos hemos equivocado. Es que hoy vemos comportamientos en nuestros hijos que no son, pero hay una buena noticia. Si hacemos esto que Dios nos dijo, vamos a ver ese fruto maravilloso en las generaciones. Y varones tienen la responsabilidad de ejercer el señorío sobre todo lo creado.
Definitivamente, como les decía, no es casualidad que me haya tocado a mí. Yo creo que para muchas mujeres es difícil por la cultura en la que nos hemos levantado en diferentes regiones del país, la costa, los Santanderes, en muchas regiones, el tema del matriarcado y de no reconocer y dar el lugar a los varones. Yo las invito a que, de acuerdo al modelo, al diseño perfecto de Dios, entendamos que ellos son cabeza y que como tal los respetemos y los honremos, entendiendo el modelo de Dios, y varones que amen a sus esposas como lo hizo Cristo, dispuesto a dar su vida por ellas, en esa medida del amor. Hoy yo quiero que las mujeres me acompañen y oremos y bendigamos a nuestros esposos, padres, hijos, que entendamos que hay un diseño precioso de Dios para con ellos, y que cuando cada uno ocupa el lugar, el rol en el plan y en el diseño de Dios, hay armonía. El propósito de Dios se ve manifiesto, la bendición de Dios está sobre nuestros hogares y el diseño de Dios es perfecto. Una amiga cristiana con la que trabajé como 12 años y siempre Dios la usó para hablarme cuando yo no era cristiana, me decía: yo no entiendo, ella era madre soltera, si ustedes tienen un esposo y un esposo bueno, ¿por qué quieren robarle su lugar y ocupar el rol? Yo no le entendía. Y el diseño que Dios no les dio, o sea, ese es el rol del varón, así es. Cuando uno entiende el modelo de Dios, entiende que estamos hechas para honrar, para respetar y nos sujetamos en amor. Y varones, ustedes entienden el modelo correcto de Dios tan precioso, los privilegios, la responsabilidad que le dio como cabeza de sus hogares. Yo quiero que oremos en esta hora y quiero que bendigamos a todos los varones. Quiero empezar orando por el pastor Diego. Señor, yo en esta hora, Padre, me uno, pastora, si me acompaña también para que oremos, Señor, bendiciendo a los varones, Señor, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestras casas. Dios Todopoderoso, Señor, en esta hora yo oro, Señor, junto a mis hermanos, Señor, junto a mis hermanas, Señor, en este tiempo, Padre, bendiciendo a los varones, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu diseño perfecto en sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, hoy reconocemos que los creaste, Padre, exclusivamente para ti, para habitar en tu presencia, para que tengan comunión contigo, Señor. Bendecimos y hoy oramos, Señor, porque nuestros esposos, padres, ponemos en tu presencia, Señor, al pastor, nuestros hijos, Señor, para que cada varón, Señor, sea levantado espiritualmente en esta hora, Dios Todopoderoso, para que puedan entender, Señor, el diseño que tú tienes con cada uno de ellos, tus propósitos eternos, Dios amado, para que los levantes, Señor, como cabezas y líderes espirituales, Señor, en sus hogares, para que ellos puedan ver, Señor, y entender todo lo que tú quieres hacer con ellos, Señor, y a través de ellos, en sus casas, en sus familias, en sus trabajos, Señor. Hoy oramos, Señor, para que seas tú, Padre, encendiendo, Señor, ese fuego, tu Espíritu Santo, ese fuego en sus corazones, Señor, para que sean hombres llenos, Señor, de tu Espíritu, dispuestos, Señor, a levantar un altar para ti en cada hogar, a instruir, Señor, a sus hijos en el temor a ti, en tu palabra, Señor, en amarte. Padre, yo te doy gracias por cada varón, por cada hombre, Señor, de nuestra congregación, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Nuestros hijos, Señor, que crezcan, Señor, entendiendo que hay un modelo y hay un diseño perfecto, Señor, hecho por ti para ellos. Yo los bendigo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. A Dios antes que a la esposa y a los hijos. Porque cuando uno se debe a la esposa, cuando ella no está, uno hace fiestas. Cuando uno se debe a Dios, cuando Él no está, uno hace fiestas. Y cuando Él no está, Él está en todo lugar. Entonces, hay más confianza cuando un hombre le dice a su esposa: yo primero me debo a Dios. Hay más confianza, porque eso quiere decir que en todo momento, así ella esté o no esté, uno primero se debe a Dios. Cuando le dicen: es que yo me debo primero a ti, entonces dice uno: y cuando no esté, entonces ¿qué va a hacer? Entonces definitivamente
primero nos debemos a Dios. Y como decía Senia, nosotros aquí en la tierra, cuando dice el Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Lo que Dios nos está diciendo es, yo quiero que ustedes hagan en la tierra lo mismo que yo hago en el cielo. Administrar, gobernar, dirigir. Entonces tenemos una gran responsabilidad y no terminamos allí, ¿no? La próxima semana otra mujer de Dios nos va a hablar más acerca de todo este rol de hombres que tenemos, ¿vale? Recuerde que nosotros somos hombres, no machos. Recuerden que el macho se reconoce por lo que tiene entre las piernas. El hombre se conoce es porque es diseño de Dios. Cuando usted va a comprar un perrito, usted pregunta si es macho o hembra y el veterinario le abre las patitas. Porque el macho se conoce por lo que tiene entre las piernas. Nosotros no somos machos, o sea, nuestra única diferencia no solamente es un miembro viril, nuestra gran diferencia es por diseño. Somos distintos a las mujeres, ni mayores ni menores, distintos, igual que ellas a nosotros, ni mayores, solamente por diseño, y tenemos que encontrar cuál es ese diseño de Dios en nuestra vida. Por ahí creo que, no sé si Helber, Luis y creo que Richie tienen un libro acerca de hombres. No sé si alcancé a entregárselo a Richie, un libro negro acerca de hombres. Y creo que ese libro más adelante lo vamos a trabajar. Richie lo tiene por allí, sí. Ok, ese libro más adelante lo vamos a trabajar. ¿O no? Bueno, el de resoluciones. Ok, muy bueno. No sé si hay otro. Bueno, ese, ¿qué es un hombre? Ese casi que lo entregué, casi que entrando a pandemia, pero si no, quisiera hacérselo llegar porque ese libro lo vamos a trabajar más adelante. Y el hombre que está trabajando esto en Estados Unidos, él me ha escrito y me ha dicho que podemos contar con él completamente para que él trabaje ese libro con nosotros. La idea es tener ese diseño. Es un libro muy importante. Entonces, ese es el inicio de otra serie para que hablemos de los hombres, ¿vale? Entonces, espero que haya sido de mucha edificación. Me gusta verles a todos y bueno, seguir creciendo. Si necesitan todos estos enseñanzas, pues podemos enviarlas, la de las mujeres y la del hombre. Ok. ¿Qué es un hombre? Lo tiene allí Richie Clau. También lo tiene Seni y creo que Helber tiene uno. La idea es que vayamos leyéndolo porque la idea más adelante en un WhatsApp de hombres, de hombres podamos estar no allí. De machos, no de machos, sino de hombres. De machos que necesitamos que sean hombres. Y creo que ese es el concepto de ese libro. Entréguenos un macho y nosotros se lo devolvemos en hombre. Creo que en Estados Unidos, cuando hablé con este hombre, creo que él me hacía ese concepto. Entréguenos a su macho, algo así, y nosotros se lo volvemos en hombre. Entonces, hacer una gran diferencia, vamos a seguirlo trabajando. Y bueno, pues qué bueno celebrar este mes de amor y amistad, más que las mujeres celebrando también un mes del hombre. Pues para empezar la prédica con todas las ganas. y estemos allí metidos en el cuento. Entonces, Senia, muchas gracias por edificarnos. Gracias por tus apuntes. Luis, hombre, ibas a ser europeo, pero ni modo. Tocó criollito. Tocó criollito, entonces firmes. Y bueno, les amamos. A todos les bendecimos. Me alegra